Señor presidente, en primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Katainen en esta comisión y la información que nos ha transmitido. Yo soy portavoz de una coalición soberanista vasca del País Vasco, que es la que tiene ahora mismo en las Cortes Generales la mayor representación de la ciudadanía vasca, y nuestras preocupaciones van precisamente en línea de nuestro también proyecto político. Nosotros aspiramos a ser independientes dentro de Europa, dentro de una Europa más social, ¿no? Y por eso voy a hacer primero unas reflexiones sobre ese modelo de Europa, porque creo que tiene mucha relación con las políticas concretas que se van aplicando, ¿no? Yo creo que es importante corregir el rumbo actual de la Unión Europea. Creo que es importante recuperar el espíritu inicial de la Unión Europea, de los fundadores de la Unión Europea. Creo que, por el contrario, se está retrocediendo a la primera fase, aquella fase del mercado común del carbón y del acero, ¿no? Porque quizá nos estamos centrando demasiado en los mercados. Ahora no es el carbón y el acero, ahora son los mercados financieros, fundamentalmente, y son los que están condicionando toda la actuación de la Unión Europea. Y creo que es importante hacer una rectificación y centrarse en los ciudadanos y ciudadanas, en la ciudadanía. Es decir, que al final los mercados estén al servicio de la gente y no la gente en función de los intereses de los mercados, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos que es importante abordar, ¿no? Otra de las preocupaciones es que se están generando demasiadas fronteras en Europa. Creo que cada vez la Europa es más la Europa de los Estados con unos intereses muy particulares que van en contra de la Europa de los ciudadanos, ¿no? El ejemplo más cercano lo tenemos ahora mismo entre los intereses de Alemania, que contrastan con los intereses de la gente en Grecia, ¿no? Y creo que si ponemos el punto de atención en la ciudadanía en vez de los intereses particulares de cada Estado en cada momento, creo que también podríamos contribuir a construir Europa de otra forma más social, ¿no? Creo que también es importante profundizar en la democratización, ¿no? Creo que instancias que hasta ahora han regido las actuaciones de la Unión Europea, como es la denominada Troika, creo que tienen que desaparecer. Creo que tienen que tomar mayor protagonismo la representación de la ciudadanía a través de las propias instituciones europeas y fundamentalmente del Parlamento Europeo, ¿no? Que es donde deben fijarse pues, los intereses de la gente, no los intereses de determinados grupos económicos y financieros, ¿no? Y finalmente creo que hay que avanzar en una Europa pues, más social, ¿no? Para hacer frente al incremento de la desigualdad. Y ahora entro ya a una de las preocupaciones, ¿no? Sobre lo que usted nos ha expuesto y el plan Juncker, ¿no? Creo que hay una ausencia importante en todos esos planes de tener en cuenta la cooperación llamada transfronteriza, por ejemplo, ¿no? Precisamente para dar respuesta a las zonas cohesionadas que a veces están repartidas entre distintos estados, ¿no? Y que sin esa visión se puede aumentar la desigualdad entre distintas zonas, ¿no? Creo que también es importante insistir en la cohesión, es decir, que en los proyectos escogidos se insista más, se tenga más en cuenta precisamente ese objetivo de disminuir la desigualdad que decíamos antes, ¿no? Creo que uno de los peligros que tiene este plan de inversiones estratégicas es que vaya en contra del plan de los planes estructurales, ¿no? De los fondos estructurales, ¿no? Que tienen como misión precisamente aumentar la cohesión dentro de la Unión Europea, reducir las desigualdades, ¿no? Creo que si no se tiene en cuenta ese objetivo, ¿no? De la cohesión, puede ser contraproducente. Es decir, al final estos planes de inversión pueden ir en favor de los grandes grupos financieros que van a hacer negocio, pueden ir en favor de los grandes grupos vinculados al mundo de la construcción, con esas grandes infraestructuras, incluso pueden ir en una línea que en el Estado español pues ha sido muy evidente y muy negativa, ¿no? Es decir, la construcción de muchas infraestructuras que son inútiles y ruinosas, ¿no? Es decir, creo que este es uno de los elementos que hay que poner encima de la mesa. Es decir, esas grandes infraestructuras van a estar al servicio de la cohesión social, al servicio de los intereses de los ciudadanos, o van a estar a favor de los intereses de las financieras que ven negocio en la financiación de las empresas constructoras. Porque al final podemos tener lo que está ocurriendo en el Estado español, en zonas que no son el País Vasco, pero que también nos influyen, ¿no? Es decir, que hay autopistas que ahora mismo están en quiebra, que tienen que ser rescatadas por el Estado, ¿no?
una red, por ejemplo, de grandes infraestructuras, pues que son mayores que otras zonas del Estado y que no están prestando un servicio real a la ciudadanía. Creo que este es un elemento importante, ¿no? Creo que hay que impulsar esa cohesión territorial, hay que impulsar esa cohesión social, ¿no? Y al mismo tiempo creo que esa política de cohesión tiene que ir pues muy vinculada, ¿no? Como decía antes, a esas zonas de la Unión Europea, dándoles cohesión e impulsando, pues, por ejemplo, las inversiones en I+D+I, que creo que es más importante que quizá que esas grandes infraestructuras, ¿no? En definitiva, y con esto voy acabando, señor presidente, creo que tenemos que dar una reorientación a la política de la Unión Europea. Creo que hay que potenciar más también la economía de proximidad, es decir, las pequeñas empresas. La definición de PYME en Europa, en nuestro país, corresponde a la gran empresa. Es decir, las pequeñas empresas, que son las que generan más empleo, las que generan más cohesión social, muchas veces están fuera de la óptica de la política de pymes de la Unión Europea. Insisto, se centra más en un modelo de pequeña y mediana empresa que es gran empresa de aquí. Entonces, creo que es importante avanzar en esa política de proximidad, de apoyar a las pequeñas empresas, a la economía social. Y, finalmente, creo que otra de las tareas que debe abordar la Unión Europea es la ampliación interna. Es decir, hay muchas zonas de la Unión Europea, como es el caso de mi país, que queremos estar en Europa, pero queremos estar en Europa de otra forma. Y ese es un problema que está encima de la mesa en Escocia, en Flandes, en Cataluña, en Euskal Herria, en el País Vasco, y creo que tiene que estar encima de la mesa de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reina. Señor Anchuelo, tiene usted la palabra.